vamos como entrando en materia, ¿no? De lo que vamos a platicar el día de hoy con ustedes. Vamos a hablar de liderazgo, pero lo vamos a enfocar desde uno de los instrumentos importantes para generar un buen liderazgo, que es la confrontación. Cuando hablamos de liderazgo, pues casi todo el mundo pensamos, pues es sencillo deducir que es algo natural que debemos de hacer. Creo que me sacó. Amor. No, no, ya aquí. No. Abrir un libro. La diferencia entre la juventud y la cuestión de la adultez, ya de repente uno ya no sabe qué pasa con la tecnología. Bueno, les comentaba, el tema que vamos a hablar es de liderazgo. Vamos a empezar con este primer cuadrito que dice, la resolución de conflictos no es complicada en sentido intelectual, pero emocionalmente puede ser difícil. Requiere sinceridad, humildad y dedicación a la relación. ¿Por qué quise empezar con este cuadro y esta introducción al tema? Porque normalmente, como ustedes están viendo en la pantallita, pues normalmente la resolución de conflictos muchas veces la tratamos de realizar o de resolver a partir del intelecto, ¿no? Sin embargo, en cuestiones de grupo o en cuestiones de las relaciones personales es muy importante tomar en consideración de que no solamente estamos hablando de la cuestión del razonamiento y del pensamiento, sino que cuando interactuamos, pues siempre está vinculada a la cuestión del sentimiento y entonces es muy importante tomar en consideración estos dos factores, ¿no? Que en el liderazgo es importante entender que no solamente lideramos con la mente, sino también lo vamos haciendo desde el corazón y desde el sentimiento, atendiendo a las necesidades de los demás. Por eso, posteriormente dice, requiere sinceridad, humildad y dedicación a la relación. Me voy a quedar con esta última parte de dedicar a la relación porque creo que una de las deficiencias que podemos tener en las relaciones, y con ello no solamente en las relaciones, hablando de fuera del movimiento, sino también en las relaciones que tenemos internamente, una de los grandes obstáculos o una de las dificultades que podemos encontrar es la falta de tiempo para dedicar a una relación. Ahorita lo vamos a ir profundizando. Si gustan pasar a la siguiente paginita, bueno, a la siguiente hoja. Ok, el título del tema es el liderazgo exterior. Le damos a la que sigue, por favor. Bien, ¿por qué abordar el tema del liderazgo en el Secretariado Nacional en pleno? Como bien dije hace ratito, podríamos pensar que esto es una cuestión lógica, es decir, que cada coordinador, desde una coordinación de escuela, pasando por una diócesis, una provincia o núcleo nacional, debe de tener liderazgo. Ahora, yo les pregunto si consideran que todo coordinador tiene liderazgo. Puede abrir su micrófono y contestar, no hay problema. Replantearía para que ustedes contesten. ¿Creen que todo coordinador tiene liderazgo? Bueno, partiendo de que estamos casi la mayoría de acuerdo, que no necesariamente el coordinador es el líder del grupo. Muchas veces hay otros miembros que terminan siendo quien lideran el grupo. Siempre que hablamos de liderazgo, lo vamos a definir como, puede ser un liderazgo negativo o puede ser un liderazgo positivo. Es decir, puedo tener muy buen manejo de las personas y encauzarlas hacia donde yo quiera, pero puede ser no en un sentido positivo para el grupo
ni para las personas que forman parte del grupo. Lo que obviamente estamos llamados como coordinadores de provincia, como núcleo nacional o como asesores de provincia y nacionales, pues es a llevar un liderazgo positivo, ¿no? Aquí saqué 4 elementos que nos marcan los lineamientos básicos del movimiento, que hace referencia a las características que debe de tener un coordinador de provincia o un miembro del núcleo coordinador nacional. No los puse todos, puse estos 4 porque son los que nos van a servir para el tema. Experiencia humana. No sé si por ahí alguien de la provincia de Yucatán que me abra su micrófono y que nos comparta para él qué es desde liderazgo la experiencia humana. ¿A qué se refieren los lineamientos con esto o qué nos quieren decir? ¿Alguien de... ¿Si hay alguien de provincia Yucatán? Sí, ahí están, Pedro, pero te tienen miedo. Pues sin miedo. Al fin que estoy bien lejos, no les puedo hacer nada. Adelante alguien de provincia de Yucatán, o yo los voy escogiendo. Ya, pues yo me echo, porque ellos no se van a echar. Eso, ánimo. Pues yo creo que con experiencia humana nos habla pues de todas como que las cosas que a lo largo de nuestra vida hemos podido vivir y que nos han hecho ahora sí tener una maduración tanto personal como en la fe. Entonces, que nosotros podamos esa experiencia también, irla acrecentando, pero también poder ofrecerla ya sea a nuestras provincias o a nuestras escuelas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Perdón, es que no Antinea. Antinea. Ok, gracias, Antinea. Antinea nos da en su aportación o su participación de la experiencia humana un término que es bien importante, madurez. Esto nos va a abrir la puerta a algo de lo que les dije que íbamos a platicar más profundamente, que es la confrontación. Para poder ser confrontado o para saber confrontar es importante tener una buena madurez. ¿A quién de nosotros nos agrada así como al 100% que nos digan nuestras verdades? Definitivamente, normalmente a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, y menos si es en un ámbito enfrente de todos, ¿no? Como evidenciando nuestras carencias, ¿no? Pero entonces, cuando no sabemos recibir una confrontación o una crítica, pues normalmente es porque no hemos desarrollado la madurez para aceptar escuchar cuando alguien está en contra de nosotros, ¿no? Ahora vamos a vincular esto que acabamos de decir con su ser de coordinadores, ¿no? ¿Les gusta que los coordinadores de escuela o los diocesanos o los coordinadores de la provincia, dígase al núcleo, los confronten? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Les cuesta trabajo o no les cuesta trabajo aceptar la confrontación? Normalmente no nos gusta. Ahora, la pregunta siguiente sería, ¿es necesario que se nos confronte? Sí. ¿Nos sirve en la vida, en nuestra experiencia, en nuestro crecimiento personal, que alguien nos confronte de buena manera? Creo que sí. Bien, la siguiente característica que nos dicen los lineamientos, o parte de los lineamientos, es que un coordinador de provincia y un coordinador de núcleo debe de tener la capacidad de trabajar en equipo.
Imagínense que la confrontación viene de tu otro coordinador de provincia o que la confrontación viene del otro elemento miembro del núcleo coordinador nacional. Es fácil aceptarla a pesar de que es interna la confrontación. Usted me va a decir que sí, a lo mejor algunos, pero desde la experiencia de trabajo que hemos tenido, pues no siempre resulta así, ¿no? Muchas veces la confrontación interna en el equipo tampoco es muy fácil de aceptarla o de recibirla. Aunque esta característica no solamente habla de la confrontación interna de un equipo, sino de toda una capacidad de trabajar, es decir, saber escuchar, ser empático, conocer al otro, ser fraterno, ser misericordioso, ser sensible, tenerle paciencia, ser tolerante, ¿sí? Una serie de circunstancias que pues son importantes en el trabajo de un equipo. Ahora bien, el lineamiento marca equipo, pero a mí me gustaría más utilizar la palabra comunidad, ¿no? Que quizás sería como el fin último de trabajar en un grupo o en una escuela o en una diócesis, en una provincia o cualquier manifestación de grupo de iglesia. Es decir, una cosa es tener un equipo, es decir, podemos hacer un equipo de fútbol, nuestra misión es jugar, divertirnos y si ganamos, pues ganamos, ¿no? Podemos tener un equipo para un grupo de trabajo, vamos a tener un proyecto y se acaba el proyecto o se acaba el equipo cuando su misión concluye. Podemos tener un grupo. Un grupo es un conjunto de personas reunidas a lo mejor no con un afán o un objetivo planteado, pero lo ideal en el movimiento de jornadas es tener una comunidad. Es decir, un grupo, un equipo, pero que esté vinculada no solamente con la misión de la evangelización, sino desde la fraternidad. Aquí el liderazgo va a ser importante, lo vamos a ir profundizando, la confrontación va a ser importante, la vamos a ir profundizando, y me voy a quedar con esta última parte para como volverla a subrayar, porque es importante que sea una comunidad en donde se trabaje, porque yo voy a ponerles como un ejemplo. No sé si ustedes han tenido un amigo así entrañable, y que te confronta o se enoja o te critica. ¿Cuál es la reacción natural de nosotros? ¿Lo vamos a castigar con nuestro desprecio, con nuestro silencio, con nuestra desamistad? ¿O porque viene de alguien con que estamos vinculados bien internamente desde el corazón? Pues aguantamos y nos ponemos a reflexionar, luego lo platicamos y nuestra amistad sigue. No sé si me estoy dando a entender, es decir, cuando eso sucede desde la fraternidad, aceptamos la crítica del amigo, ¿no? Pero si no lo conocemos, si es una persona ajena a nosotros, la confrontación no nos va a gustar, porque ¿quién es él para criticarnos si no nos conoce, no? No sé si me explique, es decir, la comunidad es muy importante, la capacidad de trabajar en comunidad va a ser trascendente para poder permitir una confrontación. Si no hay una comunidad digna, agradable, no puede existir la confrontación, ¿sí? La aptitud de liderazgo. Bueno, ya hablamos de liderazgo positivo, liderazgo negativo. Y nos dice, con una profunda espiritualidad. ¿Qué tendrá que ver la espiritualidad en esta circunstancia del liderazgo y la confrontación? Por ahí tenemos algún coordinador de provincia de San Luis. No los estoy viendo, ¿eh? Nada más veo a 3 personas aquí, pero al azar los estoy pidiendo colaborar. Si hay alguna persona de la provincia de San Luis, compártanos por favor qué entiende como profunda espiritualidad desde el punto de vista del liderazgo. Yo, ¿sí?
Los dos si quieren, uno primero y luego el otro. Bueno, primero, antes que nada, buenos días. Y Buenos días. pues desde el punto de liderazgo, una profunda espiritualidad, creo yo que eh, es la base para estar bien cimentados, para tener los pies en la tierra, y también para, eh, por ejemplo, comenzar cada día con las ganas y con la motivación de salir adelante. Por ejemplo, empezar este día con las ganas de ver temas nuevos, de ver qué está sucediendo en todo México conforme a la pandemia del movimiento. Creo que es importante tener una buena espiritualidad para también no olvidar que este servicio lo estamos haciendo por y para Dios, y creo que por eso es importante una profunda espiritualidad en el liderazgo. Ok. Y ya. Muchas gracias. La otra persona que iba a hablar, ¿quiere hablar? Sí, muchas gracias. Buenos días. Para mí, espiritualidad es mi motor esencial, es mi motor principal. Es esa vida que llevo interior, la tengo que vivir para poderla dar, para poderla transmitir. Si no, yo no puedo dar lo que no tengo. Gracias. Gracias. Y yo creo que muchos hemos hablado de esto en nuestros grupos, en donde hemos trabajado pastoralmente en nuestras provincias, diócesis, donde nos haya tocado trabajar. Este último punto encierra profundamente lo que es el motor para poder ser un gran líder, para poder ser un buen líder, para ser un líder positivo, un líder espiritual. Yo no voy a poder aceptar hacer una verdadera reflexión y confrontarme a mí mismo o aceptar la confrontación de los demás si mi espíritu trae mucho ruido, si no está Dios dentro de mí. Yo no voy a tener la capacidad de querer formar parte de un grupo, de un equipo, de formar comunidad, si mi espíritu no está en Dios. Yo no voy a llevar a mi grupo, a mi provincia, a mi diócesis, a mi nación, desde el liderazgo, si mi espíritu no está fortalecido. Muchas veces trabajamos muchas cosas humanas y dejamos fuera el espíritu. Yo en este momento solamente abriría un paréntesis para hacerles una pregunta reflexiva. ¿Cómo está mi espíritu en este momento? ¿Cómo estoy viviendo la espiritualidad? ¿Y cómo se está reflejando mi interior en lo que yo estoy llamado a liderar? Yo espero que la pregunta no es que sea una pregunta que yo diga, quiero que la contesten ahorita y denme la razón. Simplemente es el afán de reflexionar y que ustedes lo hagan profundamente y se pregunten si cada una de las cosas que van haciendo, o cada uno de los actos que van tomando, cada una de las decisiones que van llevando a cabo están sustentadas en Dios, están sustentadas desde la paz, desde el amor, desde la misericordia. Vamos a seguir con el siguiente cuadro. Hasta el momento hicimos como una especie de, fue una introducción larga, si gustan de alguna manera, porque la idea es cómo sustentar. ¿Por qué vamos a hablar de confrontar? ¿Por qué vamos a hablar de liderazgo? Pues muchas veces es que entendemos desde la teoría, como decía el primer cuadro, es decir, lo tenemos comprendido desde el razonamiento. Todo mundo hemos escuchado, ¿no? El coordinador debe de ser un buen líder, todos debemos ser buenos líderes como cristianos. El pequeño detalle está en que a veces no entendemos al 100% cuál es el llamado de Dios a este liderazgo, ¿no? Y cómo llevarlo a cabo. Ahora, ya entrando en la materia de la confrontación, alguien de provincia, ¿qué otra provincia hay por ahí? ¿Bajío? ¿Está Bajío? ¿No?
Sí, Alexa, te hablan. ¿Ya despertaron, chicos? ¿O hay que mandar traer café para el secretariado? Yo ya tengo el mío, ¿eh? Ahorita les voy a compartir. Salud. Les voy a decir lo que nos decían en el servicio militar. No vayan crudos al sábado. ¿Eh? No lleguen crudos a los secretariados ni desvelados. Lleguen bien despiertillos, ¿eh? ¿Hay alguien de provincia Bajío? ¿No? Sí, Alexa. ¿Ya despertaste, Alexa? sí, estoy despierta desde hace 2 horas. Ah, y por eso ya vas para el segundo ciclo de sueño, ¿no? Ya como que vas a renovar el sueño. Ok, de lo que tenemos en la pantalla, Alexa, ¿qué nos puedes decir? Para ti, ¿qué significa la confrontación? Puedes relacionar la teoría que tienes en la pantalla con tu experiencia personal. ¿Para ti qué es confrontar? Pues yo creo que primeramente es reconocer que, bueno, al momento en que tenemos a otra persona diciéndonos, como lo decía anteriormente, alguna verdad o alguna situación que se está pasando, pues yo creo que primero es reconocer pues el error que quizás estamos cometiendo o la mejora que tenemos que hacer y pues tomarlo con humildad, ¿no? Porque creo que muchas veces nos vamos pues en sentidos que quizás no son los correctos, lo tomamos de mala manera o nos sentimos los ofendidos, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es el saber reconocer que pues que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que a veces a nosotros nos toca pues ser parte de ese error, ¿no? Y pues tratar de mejorarlo. Muy bien, no te desconectes, Alexa, porque vamos a continuar contigo, ¿eh? Mira, fíjate, la definición dice, colocar es la acción, el confrontar es la acción de poner algo frente a frente, de ponerlo junto. La palabra confrontar viene de con, que significa junto, y frontis, frente. Es decir, ponerse frente a frente, colocarse frente a frente. Nuestra definición que tenemos ahí hasta el momento es una definición meramente humana. Es decir, yo me coloco frente al otro, ¿no? Y mi finalidad es causar un efecto en su pensar y en su sentir, ¿ok? ¿Qué le agregarías a esta definición desde lo espiritual, es decir, desde Dios? Si no tienes así idea, levanta y dice, paso, me dices, no hay problema. Aquí anda mi otro compañero también. Puede Okay, pues yo creo que aquí podría encajar muy bien la parte como de la reconciliación, ¿no? Pues es cuando, bueno, lo tomo como un ejemplo, cuando nosotros nos confesamos, yo creo que estamos confrontando nuestros propios errores frente a frente con Dios, ¿no? Entonces yo creo que podría ser una parte importante, confrontar es pues tener una reconciliación con Dios y pues yo creo que también buscar esa mejora para después de saber qué es lo que estamos haciendo mal. Muy bien, Alexa, muchas gracias. Mira, en efecto, cuando hablamos de una confrontación del espíritu o una confrontación que no solamente la vamos a dejar en un ámbito humano, psicológico, pues es porque la confrontación lo que busca es tener un efecto. Ahora bien, cuando este efecto es meramente personal, pues lo dejamos en el plano humano. Pero nosotros estamos llamados a ser confrontados y a confrontar desde Dios. Tú utilizabas, Alexa nos compartió un ejemplo. No es el único, pero es muy bueno el ejemplo en el sentido de decir, cuando nos vamos a confesar, cuando hacemos un acto de contrición, ¿no? Estamos haciendo una confrontación de lo que yo hago, de lo que soy y lo que me ha alejado y apartado de Dios. Esa es una confrontación espiritual. Esa confrontación es muy de mí
y de Dios, es decir, ahí participamos los dos. Dios a través del Espíritu Santo que me mueve a darme cuenta que me alejo y que estoy haciendo cosas que no me son benéficas, que no me están haciendo bien, ni que le están haciendo bien a los demás. ¿Sí? Pero también me lleva a la necesidad de regresar a Dios. Es decir, tiene un efecto, reflexiono. Tiene un efecto, me doy cuenta. Tiene un efecto, necesito de Dios y quiero estar con Dios. La confrontación a la que nosotros nos queremos referir desde el liderazgo es esa confrontación. Y aquí, por eso valdría otra vez la pregunta de cuando nosotros hacemos una confrontación a nuestros coordinadores que nos toca liderar, a quienes cotidianamente viven con nosotros, la familia, los amigos, preguntarnos si nuestra confrontación tiene la finalidad de tener ese efecto. Porque si no lo estamos haciendo así como coordinadores, si no lo estamos haciendo así como núcleo, si no lo vamos haciendo así como asesores, la realidad es que entonces lo único que queremos es sembrar una culpa, ¿no? Hacerle ver las fallas, pero no con una finalidad de efecto en Dios, ¿sí? Vamos a ir profundizando. Creo que en este momento estamos abriendo el mayor profundamente por qué es necesario que yo entienda la importancia de confrontar desde un liderazgo sano, ¿sí? Le podemos dar paso a la siguiente, por favor. Ok. Dice, se debe confrontar toda actitud o comportamiento destructor con relación, y aquí es un poco de lo que ya veníamos platicando, ¿no? Es decir, lo que voy a confrontar es un hecho, un acto que el otro está realizando y que lo está desviando o que lo perjudica, pero lo dijimos hacia el otro también. Cuando nos pone el ejemplo Alexa de la confesión, es una confronta que me lleva a reflexionar hacia mí mismo, ¿no? Incluso la propia pregunta al inicio de decir, ¿qué tanto me dejo confrontar? ¿O qué tanto me gusta que me confronten? ¿O qué tan buena espiritualidad estoy teniendo? Es una confrontación conmigo mismo. Un buen coordinador, un buen líder debe de estar en constante análisis, en constante confrontación con su persona, con sus actos, con lo que va haciendo día a día como un ejercicio de decir, puedo mejorar, puedo ser mejor, me equivoqué en esto, no debí hablarle así, no fue lo correcto, tengo que ser más paciente. Es una confronta constante con lo que haces. Después está la confrontación con los demás, es decir, lo que noto en el otro se lo tengo que hacer ver. Lo que noto en aquel que se está equivocando o que está fallándose a sí mismo o a los demás se lo tengo que hacer ver. Y la tercera está clara cuando hablamos de la confrontación que Dios nos hace. Creo que ahí no tenemos nadie problema. Entendemos claramente cuando Dios nos confronta. Bueno, a veces no sabemos que Dios nos está confrontando. Y a lo mejor podría yo poner un ejemplo de cuando Dios nos está confrontando, y ese es muy tradicional del movimiento. Les voy a explicar cómo funciona esta circunstancia de nuestra fe y de cómo a veces Dios nos confronta y nosotros no nos damos cuenta que nos puede estar confrontando. Resulta ser que en X país, en el movimiento Jornadas de Argentina, ¿no? Para que no vaya a sentirse aludido nadie, se hace un proceso de votación para elegir a alguien, ¿no? Yo les pregunto, ¿cuál es la naturaleza del joven de Argentina? Porque es en Argentina. Si gana, fue decisión de Dios. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a todos los que yo les pregunte que están aquí, oye, ¿quién te puso? No, pues me puso Dios. Dios me llamó. Y si no te hubiera puesto, ¿qué hubiéramos dicho?
A ver, el compañero de Alexa, con la experiencia que tenemos de vida, o qué has escuchado, de los de Argentina, platícame qué has escuchado de la reacción de los de Argentina cuando no son electos. Pues como, perdón, como lo comentas, yo creo que sí, y no solamente con los de Argentina, sino más bien hay como una parte de lo bueno, le agradecemos a Dios, lo malo, culpamos a Dios. Cuando, o sea, también nosotros tenemos parte de la responsabilidad de nuestras acciones, de las cosas que tenemos que hacer. Pero sí, yo creo que es un buen ejemplo que pones, ¿no? Y es un ejemplo nada más, pero ayer yo venía pensando en eso, ¿no? Es decir, muchas veces Dios nos confronta cuando no nos da, cuando nos quita, ¿no? Y relacionemos la parte de la espiritualidad de la que hablamos hace rato. ¿Qué tan fácil es aceptar que Dios no te dé lo que tú quieres? ¿Qué tan fácil es aceptar que Dios te quite lo que ya tenías? ¿Qué tan fácil es aceptar la voluntad de Dios? Ahora, ¿nosotros podemos confrontar a Dios? Podemos confrontar a Dios. Y la confrontación a Dios, cuando es constructiva, digamos, pongámosle así, porque no creo que para Dios haya crítica constructiva o no. Para Dios es escucharnos como hijos, ¿no? Pero pongámosle ese nombre para que entendamos. Cuando nosotros confrontamos a Dios, se le llama oración. Es decir, nosotros también podemos entrar en una confrontación con Dios, ponernos frente a frente a Dios y preguntarle los porqués, pedirle explicaciones. ¿Ok? Vamos a seguirle porque se nos va yendo el tiempo y el núcleo no paga mucho por las contrataciones. Y eso que ahora se ahorran los viajes y ni así me pagan. Vamos a darle a la siguiente página, quien nos está apoyando ahí en lo técnico, gracias. Dice, ¿cuáles son las condiciones para la confrontación constructiva? Toda conversación debe promover un ambiente de confianza, seguridad. Se requiere la disposición de ser confrontado. Eso es muy importante, muy importante. Hablémoslo desde el yo. Y la pregunta va a ser interesante porque ya le hicimos al inicio. ¿Qué tanto me gusta que me confronten, no? ¿O qué tanto me dejo confrontar? Si luego me pongo loco, luego me pongo al pedo, si luego pongo rezongo, si para todo tengo una respuesta, si para todo tengo un pretexto, o sea, si para todo tengo una respuesta y yo nunca tengo la culpa, yo nunca tengo responsabilidad, es porque yo no me estoy dejando confrontar. ¿Sí? Ahora bien, eso es para una reflexión personal, obviamente, pero cuando hablamos de su trabajo, de darles instrumentos a ustedes para mejorar su labor pastoral, la pregunta sería, ¿cómo estamos llevando a cabo esta confrontación? Si lo estamos haciendo de forma adecuada. Por eso vamos a empezar a hablar de estos puntos, dando tips de cómo debemos de confrontar, ¿sí? No es lo mismo reclamar, nos va quedando claro. No es lo mismo acusar, nos va quedando claro. Sino es colocarnos frente a frente para generar un efecto positivo, ¿ok? Ahora, para generar un efecto positivo, pues debemos de cumplir estas condiciones de las que vamos a hablar. Y una de ellas es tener la disposición de ser confrontado. Es decir, si yo quiero crecer, si yo quiero madurar espiritualmente, me voy a dejar confrontar por los demás y tengo que saber escucharlos y tengo que saber escuchar a Dios para poder ser confrontado yo mismo, para confrontarme a mí mismo. Pero ¿cómo le hago cuando a mí me toca hacer ese vínculo del espíritu para que el otro se confronte con lo que está haciendo? ¿Sí? Y una de las primeras condiciones
tiene que tener un ambiente, es tener un ambiente de confianza y seguridad. Es decir, no queramos también que el coordinador diocesano, que el coordinador de escuela, yo llegue y, mira, soy el coordinador, aquí está, mira aquí, soy el coordinador y por lo tanto te puedo confrontar. Mi labor es confrontarte y ya me lo dijeron en el secretariado, ¿no? No. Hay que entender que hay que trabajar en el ambiente de confianza y seguridad con quien estamos confrontando. Es decir, tenemos una relación de amistad, una relación fraterna, y eso va a permitir una mejor confrontación. Ahora bien, a pesar de que a veces tenemos una buena amistad, no siempre el otro se quiere dejar confrontar, no siempre está en disposición de dejarse confrontar. Entonces, esencial es que la otra persona tenga la disposición de dejarse confrontar. Esto lo podemos leer o darnos cuenta cuando estamos confrontándonos con alguien por los tips que yo les dije, ¿no? O sea, si yo soy así, pero también veo que el otro ya se puso necio, que el otro también ya se cerró, que el otro no quiere escuchar, que ya se enojó, no más, no se puede confrontar en ese momento. Tiene que haber una disposición de confrontación. Después dice, reunirse tan pronto sea posible, dejar pasar el tiempo solo empeora las cosas. ¿De qué otra provincia tenemos por aquí gente? ¿Guadalajara? Mira, Alexa le da risa porque dice, ya le toca a otro, qué bueno. ¿Alguien Los de de Guadalajara? Toluca. Han de ser tus cuates, ¿verdad? Que los quieres aventar. Va, nada más porque Alexa dijo y me cae bien porque se está riendo, que venga Toluca entonces. A ver, Toluca. Abre tu micrófono, porfa. Aquí andamos. Bien, desde tu experiencia, ¿cómo te llamas? Manuel. Muy bien, Manuel, sí nos conocemos, Manuel de Islahuaca, ¿no? Exacto. Hola, Pedro. Hola, Saludarte. Manuel. Mira, Manuel, preguntándote de los puntos que tenemos aquí en la pantalla, desde tu experiencia, ¿te ha sucedido alguna vez que por no confrontar a alguien dejaste pasar el tiempo y no se resolvió el problema o no le pudiste ayudar a alguien? Sí, y creo que ha sido algo frecuente justamente por no tener como estas herramientas y por considerar que dejar pasar un cierto tiempo, como se dice, ¿no? Como para dejar enfriar las cosas, pudiera funcionar. Sin embargo, el dejar pasar tiempo, pues justamente lo que provoca es que ya se dejen las cosas pasar, retome pues, lo que el punto central a tratar y que se quede en el olvido y que más adelante pues nos traiga consecuencias o discusiones, ya no tanto como esa confrontación humana y espiritual de la que se ha hablado, sino ya como más como esta confrontación meramente humana y ya de muchos cuestionamientos, de fiscalización y de pues un montón de cosas meramente humanas. Y gracias, Manuel. En efecto, el problema de dejar pasar el tiempo a veces es que el problema se quedó y nosotros estamos llamados, ¿no? A generarle vida al otro. Es decir, dejamos de cumplir una misión que en ese momento teníamos y que no solamente tiene un efecto con aquel con el cual no confrontamos o acudimos a platicar, sino también nos deja a nosotros un espacio, ¿no? Que ahorita Manuel nos compartía, y no es que solamente a Manuel le haya pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado, de que por falta de tiempo, pero a lo mejor también por temor, ¿no? No voy y lo veo y platico, ¿no? Porque fíjense, cuando se confronta es como un dar y dar, porque también me confronta a mis propios demonios el ir a confrontar a alguien, ¿no? Es decir, y eso lo vamos a vincular ahorita en el siguiente punto, es decir, yo no sé escuchar, yo no sé hablar, ¿no? No sé observar, y entonces yo he aprendido a corregir al otro a través de ¿cómo? Del regaño, de la reclamación, del evidenciarlo. Y entonces, pues prefiero no meterme en el problema, prefiero dejar pasar, prefiero no enfrentarme a cómo hacerlo, y pues dejamos pasar el tiempo y ya no
no resolvimos. También nos pasa no solamente en el hecho desde la labor pastoral, en la amistad, a veces hemos perdido amigos por no ir a confrontarnos con ellos, ¿no? Por no ir a aclarar las cosas y ponernos frente a frente desde Dios y decir, a ver, ¿qué pasó? Yo entendí esto, tú entendiste esto, pero vamos a aclararlo. Entonces, hay que reunirse lo más pronto posible cuando se trata de una confrontación constructiva. Pasando al siguiente punto, y que yo les ya decía, vamos a vincularnos, pues nos enfrenta a nuestras capacidades o limitaciones en cuanto a cómo debemos de confrontar, porque una buena confrontación se va a basar en el ver qué es lo que tenemos que ver en la confrontación, qué es lo que tenemos que escuchar en la confrontación y qué es lo que tenemos que sentir de manera equilibrada en una confrontación. Lulú de San Luis, ahí te tengo en la vista. Para ti, ¿a qué nos queremos referir con ver y escuchar y sentir desde la confrontación? Ok. Cuando yo tengo una confrontación, pues bueno, ante todo, tengo que ver la manera de cómo lo voy a confrontar. O sea, cómo yo voy a preparar ese diálogo para confrontarnos. Tengo que escuchar lo que él me va a decir, porque si yo lo confronto y nomás yo hablo, no vamos a llegar a absolutamente nada. Y al hablar en esa confrontación, yo tengo que tomar en cuenta muchas cosas. Tengo que ser prudente, tengo que ser muy abierta, tengo que aceptar. Yo pienso que a eso nos referimos en cuanto a confrontar. Gracias. Gracias. Complementando lo que nos dice, miren, cuando nosotros vamos a confrontar en un diálogo profundo, es importante ver. ¿Por qué? Es importante aprender a leer a los demás. ¿Saben qué significa una persona con el puño cerrado cuando está hablando? Está enojada, está furiosa, está contenida. Psicológicamente hablando, ¿saben qué significa esto cuando estamos hablando con alguien? Es una postura de cerrazón. Eso consúltenlo con los psicólogos. No lo estoy inventando, lo estoy dando desde bases científicas. Esto significa estar cerrado al diálogo. No te voy a escuchar, no te quiero escuchar. Si nosotros vamos aprendiendo a ver si está prolongándose esta circunstancia, quiere decir que estamos pasando, ¿se acuerdan al primer punto? El otro no quiere ser confrontado, ¿ok? Y debemos dejar de confrontar. Si se va suavizando, se va abriendo, quiere decir que vamos ganando terreno en la confrontación. ¿Qué otra cosa? Pues el rostro es muy notorio, ¿no? Cuando estamos molestos se endurece. O sea, estamos viendo esa parte, ¿no? Cuando la persona está, o sea, lo que yo acabo de hacer ahorita en la pantalla, ¿no? Que volteo así como para allá, o que volteo para acá, o volteo hacia arriba. Estoy evitando la confrontación, es decir, la estoy aceptando, pero me está doliendo la confrontación, ¿ok? La escucha. ¿Cómo generamos una escucha activa? Y ojo, uno de los mayores problemas que tenemos en las comunicaciones como ser humano es no saber escuchar. Y hablamos desde el término escuchar, no oír, ¿eh? Escuchar es decir, asimilar todo lo que me dicen, ¿no? Para procesarlo y después poder contestarlo, ¿no? De entrada, muchos cuando se trata de nosotros, el mecanismo de defensa, ojo, y esto puede ser una parte de su autoanálisis de cómo se dejan confrontar o no se dejan confrontar. Si alguien te está empezando a decir algo y tú lo callas, le levantas la voz, le gritas, le reprochas lo que hizo hace como 10 años, ahorita que estoy viendo en pantalla al matrimonio, ¿no? Pues no te estás dejando confrontar, estás evadiendo la confrontación. Es decir, no hay una disposición de escucha del otro, ¿sí? Yo voy a poder leer a mi coordinador diocesano, a mi coordinador de escuela, a mi compañero de coordinación, cuando note
que no quiere escuchar, o sea, está cerrado a la confrontación, me va a interrumpir, me va a levantar la voz, me va a recordar que yo llegué tarde hace 5 años cuando éramos coordinadores de la escuela, ¿no? O sea, ¿por qué? Está evitando la confrontación. Y entonces yo lo escucho, entonces déjalo que hable. Y a lo mejor en lo que todo lo... Pero si yo me voy a... Perdón, me voy a regresar. Déjalo que hable, porque si yo también aplico lo mismo, entonces, ¿qué pasa? Los dos estamos en un pleito de no escuchar a nadie, ¿no? Y entonces, ¿sí me sigo oyendo? Porque me fui de la pantalla. Nada más díganme. Sí, se puede oír. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros entonces estamos en este debate, si yo contesto, él contesta y nos interrumpimos, nos arrebatamos la palabra, lo único que está sucediendo es que ninguno de los dos estamos en una disposición de escucha, y lo único que estamos generando es nada, no generamos nada, no hay frutos. Nos quedamos ahí y no hay confrontación de nadie a nadie, ¿ok? Déjalo que hable, asimila lo que dice, dale oportunidad de explicar sus actos, de hecho, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no emitimos ya una sentencia antes de que hable alguien? Tenemos que escuchar la postura del otro. Y también voy a abordar de la empatía y de los juicios de valor en este punto. Carlos Martínez, por ahí anda. Ahí dice. Y aquí Carlos Martínez, ¿para ti qué es la empatía y qué relación tendría en esta circunstancia de la confrontación de la que estamos hablando y del liderazgo? Pues yo creo que la empatía va relacionada con el ponerse en los zapatos de los demás y relacionado a lo que estamos hablando conforme a la confrontación, pues también es tratar de sentirnos en la postura de la otra persona, independientemente del conflicto. Bueno, tratar de pensar cómo se ha de estar sintiendo esa persona también con relación a lo que está pasando. Y también cómo es que en determinado momento, quizás mis palabras, si no son empáticas, pueden llegar a herir o a fracturar a esa persona o simplemente pues crear un conflicto quizás a lo mejor más grande entre nosotros, ¿no? Ya de manera personal. Gracias, Carlos. Me parece muy bien lo que nos aporta Carlos, de provincia de Hermosillo, no sé cómo te llamas ese compañero, compañero, como si estuviéramos en el trabajo, ustedes disculpen. Dame un ejemplo en el cual, a lo mejor puede ser personal, tú me puedes decir, yo lo viví, y me doy cuenta de cuando no han sido empáticos conmigo, o yo no he sido empático con alguien, no hay una relación de construcción. Dame un ejemplo que tú tengas en tu mente ahorita. Sí, yo creo que cuando pensando erróneamente que el darle tiempo o el no tratar el asunto en el momento, pues puede ser algo erróneo, ¿no? De que, por ejemplo, si tengo el conflicto y por el hecho de decir, no, es que ahorita no lo quiero hacer o no quiero hablar de eso porque me siento con ira o me siento frustrado o algo así, por el simple hecho de pensar que no es el momento, ¿no? De que ahí no es quizás también el lugar o no sea prudente, creo que eso sería como un error, ¿no? O sea, no, como tú lo decías, no tratarlo al momento, ¿no? Ok, voy a vincular esta parte de la empatía con los juicios de valor. ¿Qué pasa? Vamos a empezar por una cosa muy simple, muy sencilla. Sí, a ver, Vicky, por ahí andas, Vicky. Vicky de núcleo, ¿eh? Para que vean que no, nadie tiene fuero. Vicky, ahí andas, Vicky de núcleo. Aquí ando. Ok. Tío Pedro. No sé a quién acompañes, no lo sé. Pero tu provincia que acompañas resulta que no te manda la información que tú le pediste y que él se comprometió a mandarla ayer para este Secretariado Nacional en pleno.
Platícame de otras personas, no de ti, platícame de otras personas. ¿Qué podría suceder a primera vista con la persona que tenía que recibir la información como coordinadora? Pues un desajuste, ¿no? En la organización primero, porque pues, se manejan fechas, entonces si con previo tiempo se les avisa, pues llega a desorganizar esta organización que ya tenemos. Pero creo que aquí también cabe esa parte que decías, el ver, escuchar y conocer. Entonces, si yo conozco la situación de mis provinciales y sé que una de ellas trabaja, creo que 15 horas o cosas así, pues entiendo que posiblemente sea una de las razones. Entonces, creo que el conocimiento nos ayuda a cómo responder o cómo reaccionar ante esto. Claro, es decir, el conocer al otro, el tener una fraternidad, el ver, el escuchar, pero ser empático en su realidad me permite tener una actitud diferente, ¿no? Pero yo podría asumir el rol de decir, y digo, acuérdense que hablamos de otros lugares, de que es un irresponsable que no cumplió y que nunca se ajusta a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Esto muchas veces yo lo he dicho en la circunstancia de los grupos, y es muy recurrente eso, que sucede esto en los grupos, muchas veces lo he comentado. ¿Qué sucede con aquel que deja de ir 2 veces y que le tocaba pasar por su proceso de revisión de tema y que no ha dicho nada y que no se ha comunicado? ¿Qué le sucede a este sujeto que no lo hace? Le pueden suceder muchas cosas, pero dentro de ellas, que el grupo le reproche su falta de compromiso, ¿no? Que emite un juicio porque es una persona irresponsable, que no cumple. Y si es muy drástica la situación, el sujeto deja de tener el tema o deja de ser parte del grupo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga no ha sucedido nunca eso? Yo digo que sucede muy frecuentemente en el movimiento. Estamos teniendo estas atribuciones, digo, estas virtudes de ser empáticos y no hacer juicios de valor, ¿o no? Creo que no. Creo que estamos basándonos en el trabajo, es decir, no en la espiritualidad, no en el otro, no en el confrontarlo, es decir, ni siquiera alguien tuvo la capacidad de decir, vamos a ir a platicar con él, escucharlo y saber qué sucede. Y si de lo que sucede hay circunstancias que él no puede cambiar, lo voy a entender. Pero si hay circunstancias que tiene que cambiar para mejorar su actitud con el grupo, lo vamos a confrontar. ¿Sí? Pero normalmente a veces evadimos porque es más fácil no ser empático, no escuchar, no ver, hacer un juicio de valor y además pues el líder ya decidió eso y todos nos subimos en la nube y no hay nadie que sensibilice al grupo para regresarlo al espíritu. Pues lo que sucede es que se termina la labor y la evangelización de este chavo, ¿no? Vámonos a la siguiente paginita. Y dice, conocer los hechos antes de confrontar e identificar las consecuencias posibles de la confrontación. Es decir, yo puse ahorita un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a platicar con él y vamos a decir, vamos a conocer su situación y si de ahí se desprende una confrontación, lo vamos a confrontar. Pero por eso es necesario conocer todos los hechos, es decir, todo lo que rodea una decisión de una persona, de su postura, ¿no? Ahorita yo utilicé un ejemplo de un grupo. Vamos a suponer que tenemos un miembro del grupo que tiene el problema del alcoholismo. Saúl, que está ahí con este Manuel, ¿cómo lo confrontas? Hola. Hola. Estabas hablando sobre conocer los hechos, ¿no? Es un alcohólico. Ok, vas a conocer los hechos. ¿Cómo los conoces? Pues obviamente para conocer los hechos tienes que tener un acercamiento previo. O sea, no puedes
llegar y confrontar algo que no conoces, algo que solamente te han platicado. Si vas a confrontar es porque estás informado, porque de alguna manera pues ya tienes un conocimiento del panorama general para que puedas tener las bases y las herramientas con las que vas a acercarte hacia la persona o las personas, el grupo, para llevar a cabo esta confrontación, ¿no? Ya con todas las herramientas que nos has compartido anteriormente. Pero, pues sí, identificar, como dices, las posibles consecuencias, siempre estar, pues, a lo mejor un paso adelante de lo que pueda suceder. También tener, como quien dice, un plan B, ¿no? De saber qué esperar. O sea, a veces como coordinadores también conoces a las personas con las que trabajas. De alguna manera ya sabes su forma de comportarse. A lo mejor no conoces al 100% su pensar, pero sí más o menos vas conociendo su personalidad. Entonces, el conocer los hechos no solamente es de lo que está ocurriendo, sino también conocer los hechos de la persona con la que vas a tener la confrontación, porque como decías anteriormente, si llegamos a un punto en el que los dos empezamos a gritar, en el que ya sabes que las cosas están alterando, que ya no está por un rumbo del diálogo, pues también hay que saber parar, ¿no? Pero esto, ¿cómo lo vamos a saber? Pues obviamente haciendo un análisis previo de lo que se quiere confrontar y saber hacia dónde vamos con esa confrontación. Lo decías al principio, que era, pues, ¿qué era la confrontación? Buscar un efecto. Y si tú vas a buscar esta respuesta, pues obviamente debes tener ya este panorama amplio, tanto de cuáles son los hechos, quién es la persona, quiénes son las personas con las que vas a dialogar, pues para tú estar preparado. No podemos hacer una confrontación e ir con las manos vacías. Dice por ahí una frase muy célebre, ¿no? No puedes ir a una guerra sin fusil. Exacto. Ahora, cuando hablamos de conocer los hechos, a veces nos estamos refiriendo a hablar de la historia de una persona, de todo un contexto de una persona. ¿Alguien de ustedes vio la película del Guasón? Voy a poner ese ejemplo, va a ser un poquito raro para algunos, pero voy a poner ese ejemplo. Sí, la vimos. ¿Sí la vimos? Ok, sí. Los que la han visto, si se percatan en la película nos demuestra una persona que ha sido abusada mentalmente, digamos, en su casa por la mamá, ¿no? Que no ha sido respetado laboralmente, que ha sido ofendido de alguna vez, porque le roban el cartel. Es decir, vive en la mediocridad, tiene una enfermedad, recurre a una ayuda psicológica, pero como es gubernamental, pues no lo pelan mucho. Entonces, cuando llega el momento de la explosión del sujeto, uno ¿qué dice? No es que justifiques a la persona, pero ¿qué dices? Entiendo lo que está sucediendo. Comprendo el por qué estás actuando así, por qué estás reaccionando así, ¿no? En la película, la historia trata precisamente como de dar a entender por qué alguien se vuelve villano, ¿no? Por qué alguien se vuelve negativo, por qué alguien explota a través de convertirse en un psicópata. Pues quizás porque no tuvo un buen acompañamiento, porque no tuvo una buena confrontación, porque no tuvo alguien que lo escuchara, porque no tuvo alguien que le diera tiempo, porque no tuvo alguien que fuera sensible, sino más bien le reprocharon sus actos, ¿no? Entonces muchas veces nosotros pues conocemos al producto ya realizado, ¿no? Al chavo que llega con sus deficiencias, con sus limitaciones, con sus miedos, con sus oscuridades, y es más fácil sancionar o hacer un juicio de valor que conocer los hechos y a través de toda la historia, a través de todo lo que le rodea, no sabemos si él tiene que mantener a su familia, si tiene problemas familiares, a veces no conocemos ni mínimamente lo que hacemos. Si yo les preguntara a veces sucede hasta una coordinación a niveles nacionales, ¿no? El otro no sabe nada del otro, no sabe si tiene novia, no sabe si lo dejó, no sabe nada uno del otro, y muchas veces esas partes es no conocer los hechos, es no conocer la historia, y eso nos dificulta la relación para poder tener un crecimiento grupal y personal. Vamos a seguirle, referirse a la conducta, no a la persona, mostrar compasión, entendimiento. Pues ya hablé un poquito de la misericordia, es como refundar, si conozco la historia, voy entendiéndola, pero cuando hablamos de la confrontación,
no nos estamos refiriendo a la persona. No podemos decirle a alguien, cuando vamos a confrontarlo, no le podemos decir, eres un chismoso, eres un mentiroso, ¿no? Lo que tenemos que referirnos es al acto que cometió, es decir, no lo vamos a etiquetar, lo tenemos que referir desde el punto de vista de, creo que la mentira ni a ti ni a mí nos conduce a nada y sería sano que nos sinceremos. ¿Me explico? La confrontación cambia y gira. O sea, cuando yo llego y le digo, no, es que no cumpliste, yo te pedí esto y tú eres un irresponsable, estás haciendo un juicio a la persona. No va a construirle. Ya le estás diciendo que es irresponsable, ya le hiciste una sentencia. Entonces, ¿a qué lo va a llevar? No lo lleva a nada. Tú ya dijiste que es un irresponsable, ¿no? Pues no le voy a tener un efecto constructivo. No. A ver, te voy a poner sobre la mesa qué es lo que pienso que dentro de tu conducta puede mejorar y puede ser mejor. No te voy a etiquetar, no te voy a decir eres esto, ¿sí? Es decir, la confrontación no va dirigida a la persona, va dirigida a lo que hace, ¿ok? Procurar el entendimiento no necesariamente implica un acuerdo. Ojo, ojo. Tengamos la disposición abierta, porque entonces si el que está confrontando piensa que el otro tiene que aceptar forzosamente lo que le están confrontando, pues entonces está en un error, ¿no? Porque entonces quiere decir que el que está confrontando cree que tiene la verdad absoluta, ¿no? ¿Sí? Y puede ser que no sea así. Entonces es un intercambio de diálogo, es un diálogo donde nos vamos a escuchar y nos vamos a decir, y a lo mejor no me convenciste, ¿no? Entonces no hubo acuerdo, no necesariamente tenemos que tener un acuerdo. Ahora, este tipo de diálogo a final de cuentas siembra, ¿no? Porque yo le dejé abierto que, ok, respeto tu opinión respecto a lo que estás haciendo. Y entonces ya no cerré la puerta a tiempos futuros a volver a dialogar. Eso es muy importante, es decir, dialogamos, no llegamos a nada, pero seguimos abiertos al diálogo y a lo mejor en algún momento lo podemos aclarar y podremos seguir adelante en nuestra relación. Le damos a la siguiente página, por favor. Ok, esta ya la habíamos mencionado. Tener una posición de repliegues y la confrontación no es aceptada. Es decir, si yo veo que ya lleva 20 minutos, 15 minutos enojado, de los brazos cerrados, el puño cerrado, el rostro como con gestos de me lleva la chingada, ¿sí? Pues eso quiere decir que basta, no puedo confrontarlo más, porque recuerden que el producto o el objetivo de confrontar es generarle una reflexión. Si no hay una apertura a la reflexión, ya no se va a conseguir. Le damos vuelta a la página y buscamos otro momento o definitivamente no volvemos a confrontar. Instaurar un clima de aceptación y confianza. Esto va de la mano de la amistad, va de la mano del diálogo, va de la mano de la escucha, va de la mano de la fraternidad. Es decir, también lo dijimos, para generar una buena confrontación es porque hay un buen cimiento en la relación, ¿sí? Elegir el momento y el lugar apropiados. Ese es muy importante y muy interesante. Y tiene hasta un sustento evangélico. El evangelio dice que si tu hermano es víctima, digámoslo de alguna manera, o tiene una culpa, no lo reproches en público. Apártate con él y repróchalo en privado. ¿Sí? Es decir, no caigamos en este error de confrontar a la gente de manera pública, ¿no? Ya ven que luego es muy popular que, no sé, a veces digo, no, a este núcleo no sé porque no lo conozco, ni a otros, estamos hablando del núcleo de Chicago, ¿no? Que pues publica que la provincia tal no ha cumplido, ¿no? Es decir, la confrontación no puede ser así, la confrontación debe de ser personalizada y debe de elegir el momento apropiado. Imagínense que se acaba de enojar la persona, ¿no? Está bien enchilada y vas y tú lo confrontas. No es el momento propicio. Está enojado, sus sentimientos están alterados. No va a haber una buena confrontación. No lo voy a confrontar tampoco en el Estadio Azteca lleno de gente o en el Estadio de Monterrey, no sé, donde estemos, porque no va a haber una buena confrontación. ¿Podemos pasar a la siguiente página, por favor? Ok, creo que se desconfiguró ahí un poquito.
No, Sharon, ¿por ahí andas, Sharon? Sí, aquí. Sí, Sharon. Hay un triángulo de la confrontación que se conoce como triángulo dramático. ¿A qué crees que se refiera la actitud de perseguidor en la confrontación? Puede ser, bueno, lo que entiendo es más como la persona que solo se dedica a ver los errores. Así es decir, siempre le está haciendo ver al confrontado que él es el culpable de todo, ¿no? Ojo, pregunta, Fer de provincia Tlalnepantla. ¿Estás ahí, Fer? Sí, sí, aquí estoy. ¿Crees que el movimiento de jornadas en su proceso de evangelización confronta al joven en la jornada? Sí. ¿Crees? Yo siento... sí. ¿Sí? Ok, perdón. ¿Crees que el movimiento a veces emplea esta actitud persecutoria del que asiste a la jornada? Yo creo que en cierto momento sí podemos llegar a caer en eso. No se debería, pero sí he visto momentos en los que caemos. Ok. Sí, y en efecto, ¿no? A veces lo que hacemos en las jornadas es generarle un sentimiento de culpa al chavo, nada más. ¿Qué sucede con este tipo de confrontación cuando se queda en la culpa? Iván Flores, ¿qué piensas que sucede con esto cuando nos quedamos en la culpa? ¿O es Misael? ¿Misael? ¿Sí anda ahí Misael? Creo que no, ¿verdad? Está como los alumnos de la escuela. O a ver, Conchi, asesora del núcleo, ¿verdad? Conchi, ¿estás por ahí? ¿O no? Bueno, ¿quién quiera decirme? ¿Sí me sigo yendo? Y Sí, es que como nadie, he preguntado a algunos. A ver, Magali Ortiz, ¿está por ahí? Sí, buenos días. Magali, ¿qué piensas? ¿A qué se refiere con la actitud de Salvador en este triángulo dramático, en la confrontación? Creo que es la persona que quizás ve nada más como o trata, ¿no? De rescatar esta parte buena, pero tal vez no como de una manera, digamos, tóxica, quizás, que omite como toda la parte del no querer confrontar, así como de, ay, no, pero no lo juzguen, pobrecito, él es bueno, pero quizás sabe que hay algo que sí hay que confrontar y algo que hay que evaluar y corregir, pero que tal vez por no querer entrar en algún conflicto, se queda como en la parte de yo soy el bueno y el que no juzgo a nadie. En parte es lo que nos compartes, en parte también es generar esta codependencia, es decir, siempre mírame como la persona que te va a rescatar de tus problemas, ten una dependencia emocional y una dependencia espiritual de mí, es decir, yo asumo el carácter de confrontador, pero porque en realidad no pretendo que el otro sane, no pretendo que el otro crezca, sino más bien es porque hay algunas cosas mías que yo mismo no he podido sanar y entonces necesito sentirme como el salvador del otro, ¿no? ¿Sí? Y el papel de víctima, ojo, en las confrontaciones, cuando nosotros acompañamos a alguien o no lo confrontamos una vez, sino lo tenemos que seguir confrontando constantemente, es importante darnos cuenta cuando el otro ya adquirió una postura de víctima, es decir,
¿Qué les parece a ustedes si yo hoy les platico que me siento triste porque me peleé con mi hermano? Y dentro de 8 días les digo lo mismo, dentro de 15 días les digo lo mismo, y dentro de un año les digo lo mismo, y dentro de, o sea, todo, siempre que platico contigo, la problemática y la temática es compartirte que no puedo asumir cómo superar cierta problemática, cómo rescatar la relación que tengo con alguien, y han pasado días y días y meses, años y años, pues lo que pasa es que esa persona ya adquirió un papel de víctima, es decir, le gusta estar ahí, puede ser con una circunstancia o con otra, pero siempre está en el papel de víctima porque quiere estar siendo confrontado. Es decir, te puede aceptar y decir que sí va a cambiar, que ya entendió, pero ¿qué crees? Sigue en la misma. Entonces, como nos dijera ahorita Magali, creo que fue la última que participó, en este triángulo dramático, pues estamos hablando de 3 actitudes tóxicas que pueden ser recurrentes en una confrontación. Le damos, por favor, a la que sigue, ya nos vamos a ir más rápido porque... Ok, dejar ver a la persona cómo te sientes o cómo se sienten los demás. Eso es bien importante, ¿eh? Es bien importante que tú le manifiestes lo que la actitud que él pueda tener generan los sentimientos de los demás. Es bien importante. Obviamente estamos hablando de que es en un ambiente tranquilo, como lo dijimos, en un momento adecuado, pero hazle saber a aquel que estás cometiendo un error o hechos que lo están lastimando o te está lastimando el sentimiento que generan los demás. Le tienes de alentar a que dé una respuesta, es decir, ok, ya reflexionamos, ya aceptaste, ya me dijiste que sí, que estás claro en que lo que estás haciendo no es bueno. Sin embargo, debe de haber una acción, debe de haber un plan para ir corrigiendo esa deficiencia, ¿no? Más si la deficiencia es muy arraigada, debe de haber un plan, ¿no? Hay cosas que son muy, pues me equivoqué, ¿no? Dije algo que no debía, lo acepto y lo corrijo y trabajo en ello, pero hay cosas que están muy arraigadas y que deben de generar un plan de acción. Mostrar lo mejor, es decir, darle una baraja de todas las posibilidades que él puede tener a través de una reflexión, es decir, ¿qué pasa si dejas el alcohol? ¿Qué pasa si dejas las drogas? Lo que va a mejorar en tu vida, vas a tener una mejor relación, vas a tener mejores oportunidades, no vas a hacer, yo no te estoy sancionando ni te estoy juiciando, pero hay otros que sí, y entonces vas a poder evitar todo este tipo de juicios de valor. Todo lo que vas a generar, tener una mayor estabilidad emocional, física, pues lo estoy diciendo muy rápido, pero esto es una plática de confrontación que debes de tener no solamente a lo mejor una charla, sino varias. Conducir a la aceptación de la necesidad de Dios. Y creo que con este punto estaríamos como consolidando el punto desde la confrontación desde el espíritu, ¿no? Es decir, siempre que hay algo a mejorar es porque podemos hacerlo, pero siempre de la mano de Dios. Y que a lo mejor no nos hemos permitido esa colaboración de Dios en nuestras vidas. La confrontación debe de llevarnos a Dios, es decir, a los planes de Dios, a la enseñanza de Dios, a cómo lo quiere Dios, a qué me pide Dios. Todo tiene que ir en marcha la construcción del reino. Por eso la confrontación, cuando hablamos en materia espiritual, es una confrontación que tiene que construir el reino de Dios en el interior del otro para que pueda ser manifestada hacia los demás. Por último, para ir cerrando, creo que, ¿cuánto tiempo me queda? Aquí como no estilamos el cartelito, pues no sé cuánto tiempo me queda, Núcleo, para saber cómo manejar el tiempo que queda. Te quedan como 20 minutos. 20 minutos, ok. Para ir cerrando esta charla de la confrontación, les invito a, no sé si todos, no se los pedí, pero no sé si todos tengan, bueno, como están en internet, también, si pueden buscar en el Evangelio de Lucas, el camino de Maús.
Quien lo encuentre, me dice por favor, y para empezarlo a ir desmenuzando. Ok, en lo que lo buscan. Vamos a vincular esta parte de la confrontación, esta parte del liderazgo que se ejerce en el movimiento de jornadas como líder, y cómo Jesús nos va mostrando cómo liderar y cómo confrontar. Héctor Galindo, ¿estás por ahí? Pregunta, y si no está Héctor, Gustavo. Pregunta, ¿crees que Jesús en el Evangelio utiliza la confrontación como un recurso muy recurrente? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Héctor. Mi opinión, yo digo que sí. ¿Por qué crees que es recurrente la confrontación? O sea, en otras palabras, ¿qué pensaba Jesús o por qué se le ocurrió hacerlo? O sea, es cierto, o sea, es recurrente, pero ¿por qué crees que lo hacía? Bueno, pues yo digo que porque hay actitudes que se debe ocupar eso. Entonces, pues yo opino que por eso lo ocupaba, porque necesitaba confrontar eso. Ok. ¿Ya alguien encontró el pasaje? Sí. ¿Les puedes decir en qué parte está para que lo tengan en cuenta los que lo están buscando? Es Lucas 24, 13, del 13 al 35. Ok. ¿Quién habló? Pues leer los primeros 3 versículos, por favor. Sí. Ay, me salió. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús y estaba a sentas estos estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hasta aquí, lo vamos a dejar. Ok. Ceci, no sé cómo parezcas, pero nos conocemos, Ceci, de acá de Iztapalapa. Hola. Hola, Ceci, ¿ya despertaste? No, aquí ando, Pedro. ¿O ya te dormí? No. Ok. Dime, de lo que acabamos de leer, ¿qué relación tiene con lo que venimos hablando de la confrontación, del liderazgo? Pues que es necesario, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Que es necesario este diálogo y pues sobre todo que nosotros seamos humildes, ¿no? En reconocer que no sabemos pues ese algo, ¿no? Pues no sé, en una diócesis, en una provincia, para poder aceptar esa confrontación, ¿no? Aquí dice que pues discutían y conversaban, ¿no? Y Jesús se acercó con ellos y los siguió. Y entonces, pues saber reconocer eso que no sabemos, para entonces ahora sí poder actuar, ¿no? Y dejarnos guiar, acompañar, tanto de nuestros asesores como de los mensajes que Dios nos va diciendo, ¿no? Nuestro propio apostolado. Ok. Vamos a ir profundizando en el tema. Miren, ¿cuál es el entorno que nos está diciendo el discurso bíblico, el pasaje bíblico? Es decir, iban caminando, ¿no? Pero ¿qué había sucedido antes de que caminaran? ¿Qué es lo que había sucedido? Había muerto Jesús,
¿Ok? Esto es tener conocimiento de los hechos. Vamos a conocer los hechos. ¿Cuál era el sentir de los que iban caminando en Emaús? Pueden abrir sus micrófonos y participar. Vamos a hacerlo más activamente. ¿Cuál era el Tristeza. sentir? A ver, Jesús de San Luis, ¿cuál era el sentir de los apóstoles? El de los discípulos. Pues no sé, hasta cierto punto, Vamos a hacer pues se un puede decir ejercicio, que vamos a hacer un ejercicio de empatía. ¿No te has sentido lejos de Dios alguna vez? sí, muchas veces. ¿Qué sentimiento te genera? Pues en cierta manera tristeza. Tristeza. ¿Puede ser desesperanza? También puede ser. Sí, ¿no? Ok. Sí. Entonces, imagínate, a veces nosotros nos sentimos abandonados de Dios, no porque Dios nos abandone, sino nosotros así nos sentimos, ¿no? El sentimiento de los que van caminando es de tristeza, es de desesperanza, ¿no? ¿Ok? Ya estamos detectando lo que hablamos hace ratito. Vamos viendo, pero ¿qué creen? ¿Dónde está Jesús en el camino? ¿Está junto a ellos? ¿Va caminando con ellos? Octavio, de provincia de Jalapa, ¿va caminando con ellos? Si no está Octavio, Lulú de San Luis. No va caminando con ellos, o sea, se les acercó. Exacto, es decir, está atento, ¿no? Está viendo, está escuchando, está percibiendo lo que están sintiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? ¿Espera a que ellos lo incluyan o él se acerca? Él se acerca. Él se acerca, es decir, toma una actitud de liderazgo, es decir, estoy detectando el sentimiento, estoy detectando la frustración y tengo que hacer algo con él, ¿no? No lo dejo a su suerte, no lo dejo que él vaya pensando lo que sea, ay, se va a dar cuenta y se va a enterar que resucité después, no hay problema. No, en ese momento no lo deja para después, lo está atendiendo al momento. ¿Ven cómo vamos relacionando las circunstancias que vimos platicando de la confrontación? Se acerca, él toma la iniciativa desde su liderazgo, toma la iniciativa y se acerca. ¿Qué es lo que hace después? Vamos a ver qué es lo que hace después. Si nos puede ayudar Lalo, de Núcleo, ¿nos puedes ayudar con el siguiente versículo? Bueno, hasta donde yo te diga, por favor. Sí, amigo. Nada más eran los primeros 3, dice. Desde donde dice, pero algo impedía que. ¿Perdón? Desde donde dice, pero sus ojos. Sí. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo que comentaban por el camino. Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él. Hasta ahí, gracias. Gracias, perdón por la interrupción. ¿Qué detectamos de lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Ya detectó el sentimiento, se acerca, está atento a lo que está sucediendo, toma una actitud de líder y dice, voy a ayudar a estos que están viviendo la desesperanza y la tristeza, pero voy a escuchar qué es lo que sienten. Es decir, no asume ni concluye lo que están sintiendo. Parece una pregunta tonta, ¿no? Es decir, pues, ¿qué no estás oyendo lo que vamos hablando? No hasta contestan más o menos parecido. ¿Qué no sabes lo que pasó? ¿Cómo es posible que, o sea, a ver, yo conozco la situación, pero es importante escuchar tu sentir, lo que a ti te está generando.
la situación. ¿Cuántos de nosotros reaccionamos de manera diferente a la muerte, no? Somos muy diferentes para manifestarnos en lo que vamos sintiendo. Un mismo hecho a veces no nos genera el mismo sentimiento a todos. Jesús se dispone a escuchar tú qué estás sintiendo. O sea, no se queda en el yo, ya deduje esto, yo dispongo que te debes de sentir triste y como yo sé que te debes de sentir triste, ya me evito la pregunta de cómo te sientes y entonces te voy a empezar a echar mi choro. No, ojo, escuchar lo que los demás están viviendo, lo que los demás están sintiendo. Es trascendente en el acompañamiento, en la confrontación y en el liderazgo. ¿Por ahí alguien que nos quiera ayudar con la siguiente parte? Yo. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestros grupos nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces, Sigue. okay. Entonces él les dijo, ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer que todo lo que anunciaron los profetas? No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Hasta aquí. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que descubrimos aquí? Fíjense, ya los fuimos llevando de la mano. Me acerco, escucho, veo, profundizo en la escucha. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te generó esto en el corazón? ¿Qué es lo que sigue en el proceso que hace Jesús? Confronta. Ahí viene la parte de la confronta. Qué poco perspicaces sois y qué mente más tardía tenéis para creer. La primera confrontación parte de una afirmación, es decir, a ver chicos, es que el COVID no va a generar una buena asamblea porque es digital, los secretariados son digitales, no tienen el mismo efecto. A ver, ¿qué pasa con la fe? Directa, es tajante, ¿no? Estoy haciendo una analogía, es tajante Jesús. O sea, lo que es de Dios, es necesario que suceda. Ahí la confrontación no lleva a una pregunta, es una afirmación, es contundente la confrontación. Es frontal y contundente. Y después sigue con otra confrontación, pero lo hace empleando una pregunta. La pregunta es, ¿no era necesario que el Cristo padeciera esto para ganar así en su gloria? No era necesario que en esos momentos de desesperanza que le preguntamos, hace ratito, ya no me acuerdo cómo se llamaba quien me lo dijo, padeciera esos momentos de tristeza, de soledad. No era necesario que yo no me entendiera con alguien de la coordinación del núcleo. No era necesario que me peleara, no era necesario que me sintiera solo, no era necesario que me sintiera así, no era necesario que pasaran estas cosas. Es la confrontación de Dios. Es que se murió alguien.
Es que pasó esto, es que la enfermedad, es que el encierro. ¿No va siendo necesario para nuestro crecimiento todo lo que vivimos? La confrontación se da en una pregunta. ¿Y por qué se da en una pregunta? Porque ¿quién tiene que responderla? El confrontado desde su corazón, desde su reflexión. Es decir, primero es una afirmación, Jesús, pero después te pregunto, ¿qué pide Dios? ¿Qué busca Dios en lo que ha sucedido? ¿A través de los tiempos, a través de lo que has hecho? ¿O a través de lo que no has aceptado? ¿A través de lo que no has querido hacer? ¿Qué te está pidiendo Dios? Vamos a continuar, no sé si, Jorge, ¿estás ahí de Morelia, ¿verdad, Jorge? O Karina, su esposa, ¿no? Se los vi juntos hace rato. ¿Sí? ¿Qué onda? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Jorge, mucho gusto volverte a saludar. Hombre, igual, ¿Me coincidir. puedes seguir ahí a la lectura, porfis? A ver, ¿qué pasa en la Biblia? Sí, ¿no lo tienes? Si no lo tienes... Sí, aquí está. ¿Sí? La 29 Sí. es el... Es 24, versículo 20, en el a versículo partir del versículo 27. Ok, y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo un ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. ¿Sí? Sí. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Hasta ahí, Jorge. Gracias. Esta parte se me hace la parte a donde tiene que llevar la confrontación. Sin embargo, previo a la conclusión de a dónde nos llevó la confrontación con los discípulos, les empieza a hablar de la palabra, ¿no? Les empieza a recordar el paso de Dios a través de la vida del pueblo. Asumámoslo en nuestra vida. Cuando estemos en un momento que tengamos que reflexionar, ¿qué es lo que ha ido sucediendo en nuestra vida, en el paso de Dios en nuestra vida? ¿No? ¿Qué es lo que ha ido pasando día a día? ¿Qué nos ha llevado a lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que me condujo a estar en esta coordinación provincial, en este núcleo coordinador, en esta asesoría, en lo que me ha tocado? ¿Qué es lo que ha ido pasando? ¿Cómo se ha ido manifestando maravillosamente Dios para que en este momento yo sepa confrontarme conmigo mismo que debo de corregir esto, que no debo de protestarle esto, que no debo de ser así con el otro, porque Él ha tenido paciencia en mi proceso personal para construirme. Yo no puedo ser igual, tengo que ser igual que Dios ha sido conmigo en este proceso de caminar. Y entonces transmitir desde mi propia historia, en lugar de confrontarle que es un irresponsable, que hace malas cosas, que no da buen testimonio, que es una mala persona, no. A ver, yo descubrí en mi paso que tenía que corregir esto, te lo comparto desde mi sentir, desde mi experiencia, te hago que tú mismo asumas, te llevo a ti en la confrontación a que tú recuerdes, ¿no? Porque a lo mejor la confrontación tiene que ser, no sé, me imagino, el chavo se siente solo. A ver, nunca has estado solo, ha pasado esto en tu vida, ha sucedido esto, ha pasado contigo. Te recuerdo tu propia historia, ¿no? ¿Para qué? Para que tú descubras cómo ha pasado Dios y cómo va construyendo Dios. Es decir, construye, es decir, la crítica constructiva construye y la confrontación mía y la de Dios deben de ser constructivas. ¿Y cuál es el fruto de la construcción constructiva de acuerdo a lo que estamos leyendo en el Evangelio? Comparten el pan y descubren a Dios. Es decir, después de una confrontación se ven comunitarios, se ven
fraternizados, se ven alegres, se ven felices. ¿Cómo ardían nuestros corazones cuando nos hablaba de la palabra? Dicen, se emocionan, recuperan aquello que habían perdido. Transformó esta confrontación, este proceso de transformación, culmina con el término de la desesperanza. ¿Cómo empezamos analizándolo? ¿Cómo estaban? Estaban tristes. ¿Cómo es posible? Es que murió Jesús de Nazaret. ¿Cómo terminan? Felices, nos ardía, estábamos emocionados de escucharlo hablar, ¿no? Ese es el liderazgo, esa es la crítica constructiva, ese es el camino que debemos de llevar. No a que alguien acepte que no cumplió con algo, no a criticarlo porque no asiste, no a criticarlo porque no llega temprano, no a criticarlo porque no le echa ganas, no a criticarlo porque no hace las cosas como yo pienso. No, se trata de construirle y de construirnos en nuestra propia reflexión y de permitirle a Dios a través de otros que vaya construyendo nuestras vidas y las de los demás a través de mí. Con eso, y por cuestiones de que ustedes también tienen que hacer otras cosas, sé que el tiempo pudiéramos hablar mucho más, pero pues en sí ya la sustancia del tema creo que la hemos abordado. Espero que haya sido, y como lo dije yo al inicio del tema, no que sea trascendente para el día de hoy, sino que sea un instrumento verdaderamente que me va a funcionar en la vida, no solamente como coordinador, no solamente como núcleo, no solamente como asesor, sino en mi propia vida, llevarlo a cabo, porque verdaderamente cuando yo me confronto a mí mismo, cuando permito que los demás me confronten y además aprendo a confrontar a los demás, tengo un crecimiento impresionante. Y es una riqueza espiritual que se da y que se debe de aprovechar y viene de Dios. Entonces, pues doy gracias. No sé si haya otra actividad como preguntas o si no ya van a pasar a otra actividad, creo. Yo quisiera agregar algo si me permiten. No sé si el tiempo nos da esta oportunidad. Sí, adelante. Tenemos unos minutitos para preguntas, entonces adelante. Gracias. Voy a intentar ser breve, pero la verdad es que es un tema sumamente importante para todos. Mi esposo y yo somos asesoría de la provincia de Durango. Pues le saludamos y le doy las gracias a Pedro por este tema que nos ayuda mucho a la reflexión personal, pero también nos ayuda a evaluar cómo la realidad a veces nos confronta, Pedro, también. Entonces, mi comentario va en dos líneas. El primero es una manera de confrontarme de manera personal, es cuando hago mi examen de conciencia cada día por las noches y me pregunto si actué conforme al llamado que he recibido. Si me comporté de acuerdo a mi vocación, en mi caso, por ejemplo, de ser esposa, de ser mamá, de ser parte de una comunidad, de ser asesora. Y preguntar en la noche, Señor, ¿estás contento conmigo hoy? Y al estar haciendo mi examen, darme cuenta que quizás en algo fallé o en mucho fallé, entonces hacerme un acto de contrición y al día siguiente volver a empezar, pidiéndole a Dios su gracia, porque a eso estamos llamados. Y me atrevo a hablar de esto porque pues aquí en este pleno están presentes no cualquier jóvenes, ¿verdad? O sea, voy a emplear un término que una vez dijo una amiga: oye, pues tú no eres hijo de vecino, ¿verdad? Eres hijo de Dios, eres un hijo de Dios, eres un joven del movimiento de jornadas de vida cristiana. Y en ese sentido, la exigencia tendrá que ser mayor. Entonces, ahorita, Pedro, cuando tú nos dabas este tema, pues yo recordaba y me estaba preguntando
si ya me hace falta mi sacramento de reconciliación nuevamente, y estaba evaluándome un poco y quise comentarlo con los muchachos porque esta es la manera de confrontarnos cada día a través de nuestro examen de conciencia, recordando siempre que somos hijos de Dios. Y por otro lado, también estaba analizando cómo la realidad que vivimos actualmente nos confronta todos los días, ¿verdad? En el ámbito político, social, económico, nos debe llevar a confrontarnos de esta forma. Porque hablabas de liderazgo, Pedro. Entonces, a ver, en este contexto de pandemia, ¿qué tipo de líder he sido yo? ¿Verdad? He sido de las personas que sí están guardando sana distancia. He sido respetuoso acudir a lugares que no están tan saturados de personas. He sido responsable porque debo cuidarme yo, pero también debo cuidar a los míos, a los que amo. Y luego, en este contexto de política en la cual todos sabemos que se está legislando en contra de la familia, en contra de la vida, yo como líder cristiano, como un joven del movimiento Jornadas de Vida Cristiana, ¿estoy participando? ¿Me estoy documentando en el tema? ¿Estoy analizando cuáles son las ideologías de cada uno de los partidos? ¿Estoy escuchando todo lo que está pasando o soy indiferente al tema de la vida y de la familia? ¿Soy indiferente a todos estos aspectos sociales que más tarde o más temprano van a afectar la vida, no solo la mía, sino la de el resto de los jóvenes, la de muchos niños y la de muchas familias? ¿Sí? Yo me hacía estas preguntas, Pedro, en cuanto tú nos dabas el tema y caía en la cuenta de que esto de confrontarnos, qué importante es confrontarme personalmente y confrontarme cómo actúo yo ante esta realidad que nos toca vivir el día de hoy. Se nos nota que somos parte del movimiento de Jornadas de Vida Cristiana, se nos nota sin que lo digamos, no porque traigo el logo del MJBC, sino porque a mi paso voy actuando de manera recta, buscando y promoviendo la verdad, siendo solidaria, etcétera. Pues este es mi comentario. Muchas gracias, Pedro, por llevarnos a esta reflexión. ¿Puedo usar la palabra? Claro, padre, adelante. Gracias, buenos días. Pedrito, qué gustazo verte, de veras me dio un vuelco el corazón, muy bien, excelente esta reflexión. Y el resumen que te acaban de dar, como que le dio un excelente corolario a lo que acabas de decir. Me parece que para que se nos haga más fácil todo esto, vamos siempre al principio. Vamos al principio, vamos al Génesis, para hacernos todas estas cuestiones, estas preguntas que nos invita Pedro, que nos invitan todos. Simplemente recordemos, dice en el Génesis, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué les parece si cada día al anochecer me pregunto, qué tanto reflejé la imagen y semejanza de Dios en mi día? Y creo que por ahí podríamos tener un excelente medio para hacer nuestro examen de conciencia del día a día. Una sugerencia para todos. Gracias. Gracias, Pedro. Mucho gusto. Buenos días. ¿Puedo intervenir? Claro, adelante. Buenos días, padre. De la diócesis de Celaya, asesor provincial. Padre Cheque, me parece muy oportuno la reflexión sobre este pasaje, el haber aterrizado
o tomado como punto de toque este pasaje de los Hechos de los Apóstoles. Personalmente me preocupa mucho del movimiento el cómo nos presentamos ante los jóvenes con un discurso hecho, con unas dinámicas ya hechas y con una dinámica que siempre se repite. Cuando Jesús se incorpora al paso de aquellos jóvenes, de aquellos discípulos desahuciados, decepcionados por los acontecimientos y el fracaso humano de Jesús, Jesús no lleva las notas preparadas ni lleva las citas bíblicas ya escogidas. Ciertamente primero escucha parte de la realidad y respetuoso escucha, permite que los apóstoles echen fuera, por decirlo así, todas sus úlceras, todas sus dolencias, y la exquisitez que tiene Jesús en primero hacerse cargo de la realidad de sus interlocutores, por los grandes problemas que nos aquejan y que aquejan a los jóvenes. A veces creo que la iglesia y nosotros, los apóstoles, hemos sido poco humildes en partir de la realidad que estamos afrontando, que están afrontando los jóvenes, haciéndonos cargo primero de sus dolencias, haciéndonos cargo primero de sus heridas, de sus expectativas no cumplidas en un mundo que los está utilizando. Jesús no comienza hablando, explicándole las Escrituras, no comienza hablando del Mesías guerrero, que era lo que esperaban los israelitas. Por eso cuando Jesús está hablando en la sinagoga, dicen, ¿quién eres tú o quién te dio autoridad para hablar de esa manera? El Mesías manso que da la vista a los ciegos, da la libertad a los cautivos, el Mesías que tú nos presentas no nos interesa. Incluso otro de los evangelios dice que lo quieren despeñar, lo sacan a empujones. Jesús con los discípulos de Maús no comienza con una selecto, con un texto selecto de la Sagrada Escritura, sino viendo las expectativas rotas de los apóstoles, dice, ahora sí comienza a explicarle las Escrituras sobre todo lo que tenía que padecer el Mesías. Y por decirlo así, les formatea su experiencia dolorosa y los lleva al encuentro con Jesús. Es toda una metodología, el camino de Maús es toda una metodología de empatía, empezando por la escucha, caminando los mismos pasos, haciendo camino con ellos y muy al final, iluminando con la Sagrada Escritura y muy al final haciendo que entren en la dimensión sacramental de la fracción del pan. Me regreso, ¿por qué pedir la palabra? A veces me parece que como iglesia y como movimiento creemos que ya tenemos las dinámicas y los temas hechos y creo que nos ha faltado hacernos cargo de la realidad que los jóvenes están viviendo. ¿Por qué nuestra generación, la suya especialmente? Y sobre todo porque si se fijan, estamos tratando con jóvenes, empezamos a tratar con jóvenes menores de 20 años y la inmensa mayoría de los que estemos conectados, yo creo que ya pasamos de los 25. ¿Por qué hay toda esa simpatía de la generación presente por la droga? ¿Por qué hay toda esta simpatía de la generación presente por la homosexualidad? ¿Por qué hay esa simpatía de la generación presente con el aborto y todas las formas adversas al concepto cristiano del amor entre hombre y mujer? Y esa parte, creo que no hemos sido capaces de escucharlo. ¿Cuáles son las confusiones? ¿Cuáles son las confusiones antropológicas en el amor, en la vida, en la donación, en la lucha por la vida, en la defensa de los no nacidos? ¿Qué cosas están buscando los jóvenes? ¿Cuáles son sus ilusiones rotas que están buscando consuelo en las drogas? O muchos se nos están suicidando. Pero como decimos que la palabra de Dios tiene la máxima autoridad, a veces siento
que yo noto en los jornadistas unos ciertos aires de triunfalismo, como quien trae las cartas hechas a la hora de presentar el Evangelio, y nos ha faltado ese gran análisis de la realidad que nos lleve a acercarnos más humildes, más cercanos, más prudentes, más bíblicos y finalmente más sacramentales. En la metodología del Camino de Emaús termina con el encuentro de Jesús, con el reconocimiento de Jesús en los sacramentos. Y creo ahí, para terminar con esta última idea, ahí, como sacerdote que confiesa y que ve quién comulga y no comulga, Jornadas de Vida Cristiana, los integrantes de Jornada de Vida Cristiana, ni siquiera nosotros hemos llegado a este nivel del proceso y de la metodología de Emaús, de ser más sacramentales, de ser más eucarísticos, de estar más en gracia y de vivir más de la Sagrada Escritura. Listo, gracias. Perdonen lo largo. No se preocupe, padre, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, Pedro, por esta intervención y sobre todo por haber dicho que sí a esta participación en este secretariado. Y también, pues bueno, en especial me da también gusto verte y sobre todo en acción, que ya teníamos mucho tiempo de no verte por acá, pero esperemos que también haya sido reconfortante para ti y pues porque ya como ya lo escuchaste, pues fue demasiado reconfortante para el Pleno y pues agradecer tu participación y el hecho de que hayas dicho que sí. Muchas gracias. Solamente, pues agradecer la invitación. Como bien dices, ya tenía tiempo que no estábamos por acá en acción, pero siempre esto es algo que te lleva a la nostalgia, pero una nostalgia rica, ¿no? Una nostalgia que se disfruta, porque siempre el hablar de Dios te conduce a la plenitud, ¿no? Te da esta paz, ese amor, esta energía, y pues yo agradezco el foro, y además, como bien me mandaron saludos mis excompañeros de Asesoría Nacional, pues es muy emotivo volverlos a ver, aunque sea a través de la pantalla, ¿no? Y algunos más que ya nos conocemos de hace tiempo, pues igual volverlos a ver, aunque sea a través de este medio. Y a los que no nos conocemos, pues gracias a Dios poder tener un contacto y permitirnos compartir la vida. Y gracias a todos por su participación.